Hola a todos, seguimos con conexidad. Hoy vamos a ver eh, unos corolarios del lema de la flor y entonces vamos a recordar que decía el lema de la flor. Decía que si teníamos un conjunto que se podía escribir como la unión de subconjuntos conexos que tenían un punto en común, entonces el espacio es conexo. Y este era como nuestro dibujo, cada uno de estos eran nuestros pedazos, cada uno conexo y todos tenían un punto en común, entonces la unión también es un conexo. Entonces ponemos aquí, pues le vamos a poner corolario, supongo. A ver, corolario, del lema de la flor. Y entonces pues decimos sea x tau, un espacio topológico. Y entonces tenemos las siguientes dos cosas. A ver, la primera es que si para cada par de puntos P y Q en X existe un subconjunto que pues voy a llamar APQ, subconjunto de X conexo, de tal manera que P y Q están en A, PQ, entonces X es conexo. ¿Ok? Entonces, si ustedes pueden encontrar para cada par de puntos un subconjunto conexo de X que los tiene, ya pueden concluir que el espacio es conexo. Y el 2 dice que si X se puede escribir como la unión desde que n es igual con 1 hasta infinito, digamos de xn, o mejor de an, perdón, de an, de tal, bueno, no, sí, sí, de an, de tal manera que para cada n en los naturales, an es conexo y se tiene que también que a n intersección a n más 1 es distinto del vacío. Si tienen todo eso, entonces para toda n los naturales positivos, ¿no? Entonces X es conexo, ¿no? Y nada más para hacer un dibujito, el 2 diría algo así como que pues tienen una cadena infinita, esta sería la 1, que es conexo, que le pega a la 2, que es conexo, que le pega a la 3 y así se van, la. Entonces es como el lema de la salchicha, ¿no? Si es su espacio es como salchicha, numerable, entonces también es conexo. Bueno, a ver, entonces vamos a probar estos dos. Prueba. Ajá. Ok, y entonces pues la 1 es más o menos fácil. Entonces uno fija un punto, entonces sea x0 en x, ¿no? Y entonces para toda p, digamos, pues sí, para toda p en x, yo sé por hipótesis, que existe un conjunto pues, que voy a llamar a x0p, un subconjunto de x conexo que cumple que x0 y p están en a x0p. Y entonces nada más hay que observe usted que x es la unión con p en x de los a x0p. Pues a ver por qué esto es cierto, pues fíjense que las condiciones son más o menos claras. Si te tomas un punto en x, pues está en su AXP.
Y si te tomas, bueno, y estos son subconjuntos de X, entonces están aquí. Bueno, a ver, vamos a escribirlo, ¿no? Observación. Esta contención es clara porque cada uno de los AXP son subconjuntos de X0P son subconjuntos de X, y la otra contención pues es más o menos clara. Si te tomas un X en X, pues entonces X está en el A X0X, que por supuesto está contenido en la unión con Pnx de los AX0P. Bueno, entonces X es igual a eso. Y la otra, que es más o menos clara, es que si P y Q son puntos de X, pues puedo yo construir el A X0P, el A X0Q, y entonces aquí adentro, en esta intersección, por supuesto, está el X0. Entonces tiene una intersección distinta del vacío. Entonces X se puede escribir como una unión de subconjuntos conexos que se intersectan, ¿no? O bueno, a lo mejor debía haber escrito algo así, creo que queda más claro para usar el lema de la flor. Voy a escribirlo, pues creo que lo que debería de escribir mejor es que X0 está en la intersección con Pnx de AX0P, ¿no? Porque X0 están todos estos, y ahora sí, entonces por el lema de la flor tenemos que X es la unión de subconjuntos conexos que tienen un punto en común todos ellos, y entonces, bueno, por lo tanto esta intersección es distinta del vacío, y ahora sí, por el lema de la flor, pues X es conexo, que era lo que queríamos probar, y ya acabamos el 1. Y el 2, pues se hace por inducción, ¿no? A ver, el 2. Queremos probar que esta cosa, que X otra vez es conexo, ¿no? Y entonces, pues a ver, vamos a decir recursión, ¿no? A ver, recursión. Definimos por recursión, pues definimos por recursión, ¿cómo les llamaré? Pues voy a llamar xn, que sea xn, bueno, por recursión, entonces debería definir x1 es igual a 1 y xn más 1, dije x, y xn más 1 es, es, es xn unión a n más 1. ¿Sí? Y esto es si n es mayor o igual que 1. ¿Sí? Ok, entonces esto nos da con esto definimos una familia de conjuntos, y entonces la afirmación, o sea, por recursión definimos esta familia de conjuntos, entonces tenemos una familia de conjuntos, y la afirmación es que para cada n en los naturales, xn es conexo, ¿no? Ok, y entonces pues esta afirmación se prueba por inducción, y entonces la base pues es x, la base es n igual a 1, pero cuando n es igual a 1 tenemos que x1 es a 1, el cual yo sé que es conexo, ¿no? ¿Sí está bien? Y entonces, ¿por qué? Pues porque todos serán conexos los A's. Y ahora si suponemos que xk es conexo, entonces se fijan en la definición de xk más 1. Xk más 1 es el anterior, xk, unión a k más 1. Pero entonces hay que recordar que adentro del xk
está el AN, ¿no? Porque acuérdense, o sea, si no, o sea, XK, bueno, a ver, lo pongo por acá. Bueno, de hecho, a ver, lo voy a poner por acá. Esto en realidad es A1, unión A2 y así hasta AN y luego le piques la N más 1, ¿no? O sea, así como los vas escribiendo es al 1, luego le pones el 2, luego pones el 3 y así hasta que pones el N para XN y en el último pones el XN más 1. Pero bueno, entonces hay que note que, que acá está contenido en XK. Y recuerde también que el AK le pega al AK más 1, ¿no? Esa es una de nuestras hipótesis. Eso es distinto del vacío. Esa es una de nuestras hipótesis. Está por acá. El N le pega al N más 1, acá arriba. ¿Sí? El N le pega al siguiente. O el N más 1 le pega al anterior. Y entonces esto está contenido. Sí, esto está contenido en XK, porque acá está contenido en XK, intersección AK más 1. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que, fíjense, tenemos un conexo, otro conexo, que le pegue y cuya intersección es no vacía. Entonces, otra vez por el lema de la flor, por el lema de la flor, lo que concluimos es que XK más 1 es conexo. Y eso probaría esta afirmación, ¿no? O sea, esta afirmación que habíamos dicho acá ya está probada porque lo probamos por inducción. Muy bien. ¿Y eso para qué? Ah, bueno, y ya nada más hay que notar que, sí, ¿dónde lo pondré? Pues lo voy a poner en la siguiente hoja, de modo. Luego lo único que hay que notar es que, bueno, X, hay que notar que X es la unión desde que n es igual con 1 hasta infinito. Primero era la unión de los ANs, ¿no? Pero cada AN está contenido en, en los XN, ¿no? Pues esto está contenido en la unión desde que n es igual con 1 hasta infinito de los XN y pues esto está contenido en X. O en otras palabras, todos son X y entonces tenemos que X se puede escribir como la unión. Y la otra cosa que hay que notar es que A1 está contenido en la intersección desde que n es igual con 1 hasta infinito de los xn, ¿no? El A1 está en todos, ¿no? En todos los xn. Y entonces, si uno se recuerda acá, acuérdense que esta intersección es no vacía, ¿no? Esta intersección es no vacía. Y entonces, si por acá lo tengo, esta intersección es no vacía. Y entonces el 1 tiene que ser, el A1 tiene que ser distinto del vacío. Ajá. Y entonces esto es distinto del vacío. Y entonces ya escribía X como una unión de conexos que tienen intersección no vacía. Y entonces, por lo tanto, X es conexo. Y eso acabaría con nuestro corolario. ¿Ok? Bueno, entonces acá está. Este era un corolario de el lema de la flor. Bueno, a ver, vamos a hacer. Creo que lo que vamos a hacer ahora es hablar de subespacios un poquito, ¿no? A ver, entonces, no recuerde usted que ya dijimos varias cosas, ¿no? Si uno tenía un espacio topológico X, ya dijimos, y tenía un A contenido en X, ¿cómo determinaba si este A era conexo? Pues lo que uno decía es, pues como A vive dentro de X, hereda una topología
y entonces uno checa si ya es conexo con la topología que heredó de este X, ¿no? Y pues eso es más, ya habíamos dicho que era más o menos engorroso, este, porque uno no quiere trabajar con el chiquito, sino como que quiere trabajar con el grande, porque muchas veces tenemos como más dominio del grande, muchas veces no, pero tenemos más dominio del grande, y y entonces uno quisiera un teorema que les dijera cómo saber si algo es conexo en el chico, nada más usando abiertos del grande, no teniéndose que pasar al chico. A ver, entonces, nada más para seguir la discusión, recuerde que en Rn, ya habíamos dicho, ¿no? Sí teníamos una cosa, ¿no? A contenido en Rn es disconexo si existen U y B abiertos, de tal manera que A está contenido en la unión y este, coma, A le pega a uno, bueno, tiene cosas en ambos y U intersección B es el vacío, ¿no? O sea, si tú puedes meter a A adentro de dos abiertos, que sí tenga cosas en cada uno de ellos y que su intersección, en dos abiertos ajenos, que sí tenga cosas en cada uno de ellos, entonces tú puedes decir que A es disconexo. Y eso funciona bien para el RN, ¿no? Porque no hay que pasarse a la topología del subespacio y así. Pero bueno, lastimosamente, una cosa de ese estilo, no es cierta en espacios topológicos en general. Sí, a lo mejor debería quedar un ejemplo, ¿no? Para hacer la discusión un poco más, un ejemplo. A ver, los naturales con la topología cofinita. Ya sabemos, ya vimos aquí que los naturales con la topología cofinita es un conjunto conexo, ¿no? Pero yo quiero tomarme un subespacio de ahí, entonces voy a definir A como el conjunto que tiene al 0 y al 1. Como sus naturales sí tienen al 0, pues eso sí está, A sí está contenido en los naturales. Y entonces uno se pregunta, ¿qué topología hereda este A de los naturales con la cofinita? Y no es muy difícil ver que si uno se toma, por ejemplo, los naturales menos el 0, que es un abierto porque su complemento es finito, intersección A, uno obtiene pues, el unitario del 1. Y si uno se toma los naturales menos el 1, que también es un abierto, y lo intersecta con A, uno obtiene el unitario del 0. Y entonces, para contestar esta pregunta, pues A hereda de los naturales la topología discreta, ¿no? Porque porque los unitarios son abiertos, pues tiene la topología discreta. Que por cierto, ya mencionamos que eso lo hace disconexo, ¿no? A, eso lo hace disconexo. Entonces lo voy a poner por acá, por lo tanto A es disconexo, ¿sí? Eso también ya lo vimos en clase, que cualquier conjunto discreto con más de dos elementos, cualquier espacio discreto con más de dos elementos es disconexo. Pero fíjense que no pueden dar dos abiertos, pero, a ver, aquí lo pongo, pero no existen U y B abiertos en la topología cofinita, de tal manera abiertos y ajenos, tales que no existen dos abiertos ajenos que cumplan también que A intersección U es distinto del vacío y A intersección B, V es distinto del vacío y que A esté contenido en U unión B.
pues no existen, ¿no? O sea, esta parte de acá no la puedes tomar porque acuérdense que habíamos dicho también que si estábamos en un conjunto infinito con la topología cofinita, pues no se podía, no podías tener dos abiertos ajenos y no vacíos, no se puede, y entonces pues no se puede hacer esto, entonces aunque mi A es un conjunto disconexo de los naturales con la topología cofinita, yo no puedo encontrar dos abiertos que cumplan esta definición, ¿no? Sí, y entonces, pues esta definición pues, ha de ser solo para espacios bonitos, ¿no? Como los reales. Sí, está bien. Y ahorita hablamos de cuando esta definición sí es cierta. Yo creo que va a quedar un poco más claro cuando veamos el siguiente teorema, ¿no? Entonces voy a saltarme a la siguiente página para poner el teorema y entonces, a ver, teorema. El teorema dice que si tú tienes si tú tienes, bueno, a ver, a lo mejor habría que recordar, bueno, a ver si lo pongo aquí antes del teorema, ¿no? Recuerda que si tú tienes A y B subconjuntos de X, este, entonces decimos que A y B están mutuamente separados. Si A cerradura intersección B es el vacío y A intersección B cerradura es el vacío. Y esa era nuestra definición de estar mutuamente separados. Nada más porque voy a usar esa definición en mi siguiente teorema y entonces lo voy a poner así, teorema. Entonces, sea X un espacio topológico y A un subconjunto de X. Entonces, y creo que lo voy a poner en positivo porque me gusta más. Entonces, A es disconexo si solo si y solo si existen H y K subconjuntos de X que cumplen que A es igual a la unión de H y K. A le pega a H y A le pega a K. Ajá. Y H y K están mutuamente separados. Ok. Bueno, a ver, voy a regresarme un poco. Observe usted esta definición de acá. Es casi la misma que para los reales, nada más que en lugar de abiertos te tomas cosas mutuamente separadas, ¿no? Que por cierto, en particular los abiertos son cosas mutuamente separadas, pero bueno, luego platicamos bien de qué tiene que ver esa de los reales con esta. Es casi la misma. Ok, bueno, a ver, entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es probar esto, ¿no? A ver, prueba. Tenemos dos. ¿Cuál será la fácil? Pues creo que las dos son más o menos iguales, entonces vamos a empezar en orden, digamos, la ida, ¿no? Entonces estoy suponiendo que A es disconexo. Eso quiere decir que yo a A lo puedo escribir como H unión K, donde H
y K son abiertos en A, H es distinto del vacío, K es distinto del vacío y H intersección K es el vacío, ¿no? O sea, esa es la definición de ser disconexo como espacio topológico, ¿no? Con la topología que le da de X, pues yo puedo encontrar abiertos en A de tal manera que cumplen estas propiedades. Y pues ya acabaron, porque pues lo que hay que observar en este momento es que H y K son los que sirven, ¿no? O sea, yo lo que quiero demostrar es que H y K están mutuamente separados en el espacio X, ¿no? Y entonces para probar que están mutuamente separados, pues yo tengo que agarrar, a ver, entonces agarramos la cerradura de H en X, lo voy a poner así en X para no confundirnos, intersección K, ¿no? Y yo quisiera probar que eso es el vacío. A ver, pero esto es igual, acuérdense que bueno, ok, esto yo lo puedo escribir como H cerradura en X y aquí puedo meter un, una cosa como medio tonta. A ver, aquí lo voy a poner. Acuérdese que aquí podemos ver que K es un subconjunto de A, ¿no? Entonces cuando yo intersecto K con A, pues lo que obtengo es K. Y entonces estoy sustituyendo este por este. Pero yo lo puedo asociar como yo quiera. ¿Ok? Y entonces lo asocio de esta manera. Mejor lo asocio como la cerradura en X intersección A y luego le pongo K. Pero entonces recuerdo, pues ¿qué era esto? ¿Se acuerdan qué era esto de aquí, de la izquierda? Esto de la izquierda es como se calcula la cerradura de H en A, ¿no? Cierras en X y luego intersectas con A. Y entonces aquí en lugar de eso, pues escribo lo que acabo de decir. Eso que está entre paréntesis es la cerradura de H en A, intersección con K. Y luego recuerdo que en A, estos dos son abiertos en A. Entonces, cuando yo estoy en A, están mutuamente separados. Bueno, acuérdense que cuando yo cierro un abierto, no le tengo, perdón, que si tengo dos abiertos ajenos, entonces cuando cierro uno no le puedo pegar al otro. Y entonces de ahí concluyo, por un teorema que vimos hace mucho tiempo, que esto es el vacío, ¿no? Y de una vez le pongo aquí similarmente, este, y si similarmente significa él lo hacen en su casa, pero es exactamente escribir lo que está arriba, pues tenemos que cuando yo cierro K, pues también voy a obtener el vacío. Ajá. Y entonces, ¿qué acabo de obtener? Pues acabo de obtener que H y K, por lo tanto, H y K están mutuamente separados. Y a lo mejor debería de ponerle aquí en X, ¿eh? Ajá. En X. Y ya se cumple todo lo demás, ¿no? Porque, pues bueno, ya ¿qué más necesito? A ver, voy a ir haciendo. H y K son subconjuntos de X, sí. H es la unión, sí. Están mutuamente separados, sí. Ya nomás tendría que demostrar que estos son no vacíos, pero pues claramente son no vacíos porque, a ver, lo voy a escribir. H A intersección H, pues como estoy bien tomando esta cosa, que A es igual a eso, pues eso es H, ¿no? Que es distinto del vacío. Y por cierto, pues también A intersección K es K, que es distinto del vacío. Y entonces ya probé que tengo todas las propiedades del enunciado. Y entonces, pues ya hago el regreso, ¿no? Entonces ahora supongamos que H y K, ok, ahora bueno, supongamos ahora que A se puede ver como la unión de dos cosas que están mutuamente separadas y que sí tienen cosas de ambas, ¿no? Y entonces quiero probar que A es disconexo. Y para probar que A es disconexo, pues tengo que ponerlo como dos abiertos ajenos en A y que tiene cosas en uno y no vacíos, ¿no? Y entonces, a ver, vamos viendo. Este, ajá.
De hecho, aquí está, bueno, ahorita lo digo. A ver, entonces, pues vamos a probar eso. Ok, vamos a hacer alguna observación. ¿Cuál es la cerradura? Quiero calcular la cerradura de H en A. Ahora estoy suponiendo todo eso y quiero calcular la cerradura de H en A. Pues esto, según se acuerdan, se calcula pues cerrar en X y intersectar con A, ¿no? Así se calcula la cerradura en A. Pero aquí yo puedo meter, pues puedo sustituir esto por, el A lo puedo sustituir por H unión K, ¿no? Porque eso es exactamente lo mismo, esa es mi hipótesis, aquí está. Y luego el producto distribuye a la suma, entonces esto es lo mismo que este, H cerradura, intersección H, unión H cerradura en X, intersección K. No solo estoy distribuyendo esto de acá arriba y eso me queda, pues acuérdense que H siempre está contenido en H cerradura, entonces este del lado izquierdo solo queda H y acá de este lado recuerdo que H y K están mutuamente separados, entonces este es el vacío. Entonces por todo lo que dije, aquí solo queda H, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la conclusión? Fíjense, por lo tanto, H es cerrado en A. Similarmente, ya lo hacen de tarea, este K es cerrado en A. Ajá. Y ya, nada más para terminar, pues uno observa que, bueno, a ver, definimos si quieren, U que sea, pues A menos H, que por cierto, ¿quién es este? Como H cerrado, este es abierto. En A, ajá. Y por cierto, pues como sabemos que H es igual a la unión de H y K y estos son ajenos porque son mutuamente separados, entonces esto en realidad es K, ¿no? O sea, K es un abierto y B que sea igual a menos K que en realidad es H, ¿no? Y entonces este, ya pudimos escribir A, pues A es igual a U unión B, donde son abiertos y ajenos, ¿no? Entonces que U y B es igual a eso y U intersección B es el vacío, porque H y K son ajenos, ¿no? Abiertos y además no vacíos, ¿no? Porque acuérdense que H sí le pega a K y, y bueno, U es distinto del vacío, B es distinto del vacío, ¿no? Porque los puntos que están en A y no están en H están en K, pero casi tiene puntos. Aquí dice, bueno, aquí lo escribí mal y nadie me dijo, aquí es no vacío, ¿no? Por cierto, aquí estaba yo viendo que, bueno, eso terminaría la prueba. Aquí estaba yo viendo que esto, en realidad está como un poquito de más, ¿no? Porque esto es H, ¿no? Porque H está contenido en A y esto de acá es K. Entonces, en realidad el teorema se podría haber escrito así, ¿no? Si tienen dos, o sea, si existen dos abiertos, que su unión es esto, bueno, como quieran escribirlo, está bien, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuál es la moraleja? Que para probar que hay disconexo yo solo lo tengo que meter, o sea, bueno, sí solo lo tengo que meter o poner como dos cosas mutuamente separadas, ¿sí? Que es más o menos un equivalente de lo que está aquí, ¿no? Bueno, y entonces yo dije que iba a comentar esto, pero yo creo que antes de comentar esto voy a poner un corolario porque es importante. Este, un corolario. A ver, corolario. Entonces, pues tenemos otra vez un espacio topológico. Este,
un subconjunto de él. Si A está contenido en la unión de dos cosas tales que H y K están mutuamente separados, entonces, perdón, este de acá es conexo. Entonces, a ver, voy a decirlo otra vez. Empiezo con un espacio topológico y un subconjunto conexo de ese espacio topológico. Entonces, si de pura casualidad tú puedes meter a A en una cosa, en dos conjuntos mutuamente separados, entonces se debe de quedar en uno o se debe de quedar en el otro. O sea, no puede tener partes en los dos, ¿no? Y es un corolario porque la prueba es muy fácil y se deduce del teorema anterior. Pues si eso no fuera cierto, si A no estuviera contenido, ¿qué significa que no sea cierto? Si A no está contenido en X y A no está contenido en, perdón, en X, si A no está contenido en, la negación es A no está contenido en H y A no está contenido en K, ¿no? Si de pura casualidad pasara eso, entonces, pues fíjese usted, cuando yo intersecto a H, A con H, pues debo de obtener algo distinto del vacío, ¿no? Porque A sí está contenido en esta unión, pero no está contenido en K, entonces debe tener puntos en H. Y como está contenido en esta unión y no está contenido en H, entonces debe de tener puntos en K. Entonces lo pongo aquí, también hay puntos en K. Y además, ahora sí puedo yo decir, bueno, pues fíjense, ahora observe usted que pues A es lo mismo que A intersección K unión A intersección H, ¿no? A ver, pues eso porque es cierto, pues A ya estaba contenido acá, entonces pues te fijas en los puntos que están en H, en los puntos que están en K y pues tienes que obtener todo A, ¿no? Si está bien o no. O sea, esta contención es cierta y pues la otra también es cierta inmediatamente, ¿ok? Entonces ya lo escribí. Y la última observación que hay que hacer es que si uno cierra, A intersección K y lo intersecta con A intersección H, por ejemplo, pues esto está contenido, de acá, A intersección K sin cerradura, está contenido en K. Entonces cuando lo cierras, pues se queda contenido en K cerradura, ¿ok? ¿Sí? O sea, sin cerraduras, sin cerradura está contenido en sin cerradura. Entonces cuando lo cerramos, pues se quedan contenidos. ¿Sí? Sin cerradura está contenido en sin cerradura. Cuando lo cerramos, pues se sigue manteniendo la contención. Y por supuesto de acá, pues está contenido en H, entonces yo puedo poner eso. Pero acuérdense que H y K están mutuamente separados, entonces esto es el vacío, ¿no? Y también, pues igualito, se tiene que A intersección K, intersección A, intersección H, cerradura, pues está contenido en K, intersección H, cerradura, que es el vacío. Y entonces, ¿qué acaban de hacer? Pues acaban de escribir a como la unión de dos cosas no vacías y que están mutuamente separadas. Entonces, por el anterior, A es disconexo. A es disconexo. Ajá. Y entonces ya probamos que no esto implica, bueno, no sé cómo lo estamos haciendo, ¿verdad? Bueno, por suponer esto nos lleva a una contradicción. Estamos diciendo que es conexo y entonces, pues sí, estamos haciendo por contradicción, ¿no? Y entonces esto es una contradicción y por lo tanto se tiene que tener
que A está contenido en H o A está contenido en A. Ajá. Y eso sería nuestra corolario del anterior. Bueno, ya para terminar, pues como siempre les voy a dejar su tarea. Entonces, nada más para dejarles su tarea, recuerde esta definición. Ajá. Y entonces la voy a escribir para espacios topológicos, pues en general. Y entonces, a ver, tarea. Tarea. Teorema. Bueno, tarea. Pruebe lo siguiente. Supongamos que tenemos un espacio topológico X, espacio topológico y, y un A subconjunto de X. Ok, entonces, pues voy a escribirlo de una vez. Si X es T5, entonces se cumple lo siguiente. A es disconexo si solo si existen U y B abiertos de X, de tal manera que A está contenido en U unión B, A está contenido en U unión B, A intersección U es distinto del vacío, también A intersección V y U intersección B es el vacío. ¿No? Esta de acá es como la definición que teníamos para los reales, ¿no? Y entonces dices que si, lo que dice aquí es que si el espacio es T5, aquella definición que teníamos para los reales sí nos da la definición de disconexidad. ¿Sí? Y entonces en particular pues ya sabemos de dónde viene la definición de los reales y por qué lo de T5. ¿Por qué lo de T5? Pues acuérdense que T5 era que se podían separar cosas mutuamente separadas, se podían separar por abiertos. Eso decía ser T5. ¿Se acuerdan? Bueno, espero que sí. Y entonces, pues nada más un hint para probar este teorema, pues uno usa este de acá, ¿no? Primero separa X en cosas mutuamente separadas y el T5 nos va a dar la definición que queremos, ¿sí? Bueno, ahí lo prueban en su casa, esa es su tarea y creo que aquí la dejamos por hoy. Todavía me faltan algunos teoremas de conexidad y nos vemos la próxima.